quiero un poco irme para el lado de mi carrera, para la academia, y sacar unas lecciones aprendidas de la última o la más reciente exposición de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ante la postura del presidente Donald Trump y sus secuaces. Uh, No, secuaces no. no, Edito, Sí, a sí, Edita, Natanael, ok, secuaces no. no, secuaces no. Bueno, pero en lo que busco el sinónimo lo vamos a dejar ahí, Natanael, y no editamos. Porque quiero utilizar la figura y la postura, una intervención de la presidenta mexicana recientemente en un acto público masivo y sobre todo a propósito de que también era el contexto para empezar a conmemorar la identidad y el aporte de la mujer indígena a México como país. En ese marco, fíjense, en ese contexto, en ese espacio que tiene que ver con una línea política y que además tiene la atención de los diferentes sectores que integran la nación mexicana, pues entonces la presidenta, y voy con algunas lecciones que creo que a nosotros, incluso de manera fuera de los medios de comunicación, nos pueden traer salud y paz mental. ¿Por qué digo esto? Nosotros los comunicadores, opinadores, periodistas, cuando vienen situaciones que son extraordinarias a nivel nacional y a nivel internacional, todos sabemos que hay conversaciones que se generan con nosotros, no porque seamos los más sabios del mundo, sino porque la gente asume y debería ser que tenemos mucha información. Y una de esas es que me llega desde la semana pasada y el fin de semana, es la gran preocupación del ciudadano que no está en los medios de comunicación y sobre todo un poco de ansiedad. Mucha ansiedad, incluso el dominicano que no vive, que no reside en Estados Unidos, que reside aquí. ¿Qué va a pasar? Nos sentimos que esto nos va realmente a sobrepasar. Puede haber, y empiezan los sentimientos de mucho temor, sentimientos de además sentirse desprotegidos ante el imperio o ante el águila o ante el más poderoso, y es normal. Pero yo quiero decirles que desde los teóricos de la comunicación, esa comunicación que dio origen a las relaciones públicas, que en el día de hoy se llama comunicación corporativa o comunicación política e institucional, hay muchas fórmulas para generar lo que están sintiendo ustedes y hacer sentir a las naciones que están totalmente acorraladas y que además no tienen hacia dónde recurrir. Son teorías, primero, de comunicación, de alienación, de manipulación, de dirección del contenido y de enfoque de contenidos para generar una percepción y para generar una reacción psicológica. Están todos nuestros teóricos ahí, lo dejaron por escrito y yo los convoco. Entonces, en el caso de Claudia Sheinbaum, y voy a una parte que se llama vocería institucional, vocería política, ella como jefa de uno de los países más incidentes en América Latina y sobre todo que comparte Norteamérica con los Estados Unidos, porque dominicano, Norteamérica no solamente es el país donde se comen muy malas hamburguesas y donde tú pasas mucho trabajo, no. Norteamérica geográficamente es otra cosa. Y en su exposición, los elementos que a mí me dan y que se los quiero compartir a ustedes para que respiren, para que no se vayan con la intención de Donald Trump o de Elon Musk, que tienen una estrategia muy definida a nivel político y que va desde poder a las naciones, sugestionarlas
a nivel psicológico, a nivel político y económico sobre todo, y usted como ciudadano del mundo que ya tiene mucha carga, que tiene a la mayoría de su familia en Estados Unidos o que también tiene temor porque somos un país muy pequeño, yo quiero un poco recomendarle las lecciones de Claudia Sheinbaum para que usted lo tome con calma y como decía mi abuela, que en paz descanse. Nadie se muere en la víspera, decía mi abuela, y yo decía, porque veía la traducción literal, yo no lo entendía. Eso quiere decir que independientemente de todo lo atropellante, de lo intimidante, de lo atemorizante, que sea la narrativa, que sea el relato, hay aspectos que van a seguir discurriendo en el mundo porque tienen que funcionar. Y usted es parte de ese mundo que gira. Claudia Sheinbaum lo primero que hizo fue, decía mi colega, que lo maneja muy bien en el caso, y me gusta cómo lo explica Pablo Macchini, que tiene que ver con la teoría del framing o teoría del enmarcado del relato, que es de manera sencilla nosotros poder fijar ese mensaje, repetirlo de varias formas y de diferentes formatos y se lo ponemos en la cabeza a la gente y posteriormente lo recitan como si fuera algo de su propio intelecto. Y Claudia, que reconoce, y sus estrategas reconoce esa de parte del equipo de Donald Trump, lo que ha hecho es contrarrestar. ¿Con qué? Con la ecuanimidad, el temple y sobre todo el manejo de la inteligencia emocional que da ser un estadista de trayectoria dilatada, una política que no está colocándose en el talk show o en la sobreexposición para realmente ser incidente. Ella se reconoce como presidenta de uno de los países más importantes, sobre todo por la economía, por la incidencia y por la cantidad de ciudadanos que tienen Estados Unidos, México, y por los acuerdos económicos que tiene México. Y como ella está consciente de eso, lo maneja con su lenguaje corporal. Y hay en ella un enmarcado también del mensaje. Tú me enmarcaste y yo te enmarco. 4 puntos, Donald Trump. Tranquila, sin yo utilizar tu método, porque no me vas a cambiar como nación. Tenemos un enfoque de nación que no significa que yo me sume a ese histrionismo tuyo y de tus funcionarios, por un lado atemorizando, con el miedo como estrategia. Y ella dice, México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo. Ustedes saben que eso es guerra sin tirar 5 pesos de pólvora, porque ya lo habían dicho mis colegas anteriores. Yo nada más quiero ver sin ese químico cómo funciona Wall Street. Y se lo dejo de tarea a los dominicanos que nada me entienden de comer hamburguesa en Estados Unidos. 2. Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. O sea, nosotros sostuvimos una conversación de tú a tú. No fue que él me señaló y me mandó y me dijo. Claro, México no tiene la posición de República Dominicana, jamás, ni puede negociar con las mismas reglas de juego. 3. Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en 2 vertientes de seguridad con ecuanimidad, con tranquilidad, con su postura y sus códigos de lenguaje corporal, sin exaltarse, sin ser Elon Musk, sin ser Donald Trump. No tiene para qué disminuirse a esa categoría de formas de comunicación política. Ella tiene las propias y las impone allí y de vez en cuando saca una sonrisa que no es ni de burla, ni es de
estrellato frente a las cámaras, es una sonrisa de la tranquilidad de saber que estábamos negociando, que tú no me estabas mandando. Y lo otro es, se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora, porque Donald Trump y su administración de manera atropellante había anunciado que imponían ipso facto al mismo momento 25% de aranceles grabados ya sobre los acuerdos que había con México comerciales, y ella dice, bueno, pues nosotros también, México había anunciado, pero al conversar nosotros lo detenemos también y no se los imponemos, porque también podemos jugar pesado, sin exaltarse, sin vocear, sin hacer una comunicación difamatoria y sin el temor. Eso es un estadista, por supuesto. Por supuesto, ella en ese momento quería transmitir seguridad a su nación, a sus conciudadanos, y además está cohesionando en función de que de uno de los elementos más poderosos a nivel de comunicación política, y es la unidad y el sentimiento patrio. Nosotros en México estamos unidos, amamos México y nos asumimos como mexicanos. Vamos a cerrarle la frontera, vamos a evitarle la cocaína, vamos a evitarle el fentanilo, vamos a traerlo para acá para que ustedes vean cómo tiembla esa nación dependiente de todo el emigrante. Y eso es lo que yo quiero dejar un poco para la paz mental de muchos de mis conciudadanos. Es cierto que estamos en un momento muy difícil, es cierto que dependemos económicamente y que nuestras familias también, pero es cierto que si estamos enfermos, y ustedes saben que ese grupo a nivel ideológico sabe muy bien de enfermar a través de la infoxicación, que es un concepto que se maneja en comunicación, y que además a través de esa ese permanente ataque con la información están enfermando a la gente, y enfermar a la gente también le da mejores negocios para las ventas de toda la industria farmacéutica. Entonces yo creo que Claudia Sheinbaum es una buena lección para usted mantener la ecuanimidad, porque ahí está la historia y todo pasa y todo pasará. Eso es así. A las 8:20